Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin y Jungkook encabezan el ranking de reputación de marca individual de miembros de grupos masculinos correspondiente a junio de 2026, situándose en el primer y segundo lugar, respectivamente. Además, Jimin continúa haciendo historia al extender su récord como el primer y único idol en mantenerse en el puesto número 1 durante 35 meses consecutivos, acumulando 59 meses en total en la cima del ranking. ¡Felicitaciones, Jimin! Seven en los Billboard excluyendo Estados Unidos, se encuentra en el número 120 con 152 semanas de permanencia. ¡Felicitaciones, Jungkook! Who alcanza las 100 semanas en el Spotify Global Weekly Songs Chart. Con ello, la canción se convierte en la primera y única canción de un solista de K-pop en la historia del ranking en permanecer 100 semanas en la lista, estableciendo un nuevo récord. ¡Felicitaciones, Jimin! Tenemos una meta con Who y Seven en Spotify y falta cada vez menos para lograrlo. Con Who, queremos llegar a los 2.500 billones de reproducciones y con Seven a los 3 billones. Vamos, escuchemos Who y Seven en Spotify. Vota por Jimin en los ABM como el artista más popular. Quedan pocos días. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN, como mejor bailarín y mejor cantante. Vota en los ABM por el mejor vocalista, Jimin y Jungkook están participando. Todas estas encuestas son importantes para el ranking de reputación. Vota diariamente en AICAN y los ABM cuantas veces quieras. Jungkook ganó al mejor Magnite. ¡Felicitaciones, Jungkook! Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el Sofa Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, camisas con sus rostros, disfraces, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre, pon tu Army Bomb en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Una linda historia. Según un compañero de clase, Jungkook solía ocultar sus ojos tras su largo flequillo porque todos comentaban lo bonitos que eran. Seguro que tiene alguna cicatriz o herida en los ojos. Pero un día lo regañaron en la oficina del profesor jefe y le vi los ojos. Todavía lo recuerdo claramente, eran así. Después escuché que, como tenía los ojos muy bonitos, los demás siempre comentaban eso, así que probablemente empezó a cubrirlos con el flequillo. Por eso, cuando veo fotos de él, lo único que noto son sus ojos. Dicen que pasaba casi una hora frente al espejo arreglándose el pelo para mantenerlos ocultos. Jungkook tiene los ojos más bonitos y grandes de toda Asia, ¿cierto? La estilista que trabajó en el cabello de Jimin compartió recientemente lo especial que fue volver a encontrarse con él después de mucho tiempo. Describió la experiencia como un gran honor y una de las mayores bendiciones de mi vida. También reveló que, a lo largo de sus 22 años de carrera, nunca había trabajado con el corazón latiéndole tan rápido como ese día. Incluso comentó, entre risas, que al volver a mirar la fotografía de aquel encuentro confirma que su corazón es definitivamente morado, en referencia a su cariño por BTS. Como dato curioso, se trata de la misma estilista que en 2021 contó que fue la responsable de las extensiones de cabello que Jimin usó antes de su viaje a Los Ángeles, ocasión en la que además recibió un autógrafo de Jimin. La peluquera es experta en extensiones,
así que probablemente arregló sus extensiones o hizo un cambio de ellas. No se preocupen, Jimin seguramente mantendrá su cabellera larga y hermosa durante gran parte de la gira. ¿Sabías que? Después de la aparición de la mamá de Jungkook en el segundo concierto en Busan, las shippers están usando a la señora Yeon para sus fantasías y otras para arrastrarla al hate imparable. Las Bangkok por un lado diciendo que la madre de Jungkook se viste igual a su novia, poniendo esta imagen de referencia. Cuando Winter no se viste así, fue una ocasión puntual para ocasionar revuelo cuando estaba en pleno el rumor de citas con Jungkook. En uno de mis videos desmentí cuando se decía que era la misma ropa que llevaba Jungkook en Are You Sure 2. Además, nuevamente se comprobó que Jungkook no lleva ningún tatuaje en el brazo izquierdo, pero las Bangkok comenzaron a inventar que Jungkook estaba en Japón con una bailarina del staff, cuando eso es completamente falso. Este posteo de una anti de Jungkook dice que fue a Japón entre el 14 y 18 de junio, cuando hay pruebas que él el 15 de junio fue a un restaurante en Busan. Además trajo polémica porque el dueño insistió en que Jungkook le diera un autógrafo cuando él amablemente le dijo que no podía. Pero gracias a eso podemos ver que las antis de Jungkook lo están difamando, diciendo que se va a Japón a pasar días con distintas mujeres. Al final las cuentas Bangkok son todas fans despechadas que alguna vez pensaron en tener algo con Jungkook o ex-shippers locas, como esa mujer mexicana, que se cree la novia de Jungkook, inventando relatos, usando ediciones y todo lo que tiene a su alcance. No deja de ser chistoso un mensaje que supuestamente esto le dijo a Nam. Pues le dije a Nam que se pusiera a leer algo en inglés porque su comprensión lectora era horrible. Ay, no. La gente está muy mal de la cabeza. La salud mental es un problema serio a nivel mundial. Creerse la novia de Jungkook, por otra parte, inventar que Jungkook tiene novias para cada día de la semana, que es un mujeriego y tiene enfermedades de transmisión sexual, es horrible y como les digo, deja ver cómo las personas están mentalmente muy mal, como las taekacas. Hablando de ellas, esas locas por su parte analizaron el outfit completo de la señora Yeon, desde la mascarilla de tigre hasta las bermudas y camisa, que todo estaba relacionado a Tae. Usar a la mamá de Jungkook para sus fantasías es otro nivel. Todavía recuerdo cuando la atacaron en un ram porque ella dijo que amaba a Jimin. O en Are You Sure 1, llamó a Jungkook y preguntaba por Jimin. Lo más suave que le dijeron es que hacía fanservice para que pensaran que quería a Jimin. O ellas saben que el taekwondo es falso y tratan de vincular a la señora con las ropas y mascarillas. Usaron IA. Si esta imagen de ella acariciando a Tae, ni más lejos de la realidad puede estar. Y puso este texto, la foto más hermosa que pude ver hoy. Ella es la madre de Jungkook y se puede ver todo el amor del mundo en este momento. Como Vi la sostiene en sus brazos, con tanto respeto y cariño, y como Jungkook la mira riendo, se siente como si fuera parte de la familia. Porque BTS realmente es una familia. ¿Por qué son tan mentirosas, que sacan con mentirse una y otra vez, si la realidad no es así? Por otro lado, las Tae están atacando a la mamá de Jungkook por su apariencia física y diciendo barbaridades. Por favor. Los padres son sagrados, dejen de meter en su odio a los padres de los miembros de BTS. Ellos no son personas públicas y merecen ir a apoyar a sus hijos sin que nadie cuestione cómo son o visten. Ahora entiendo que por largos años los padres de Jimin y Jungkook no aparecieran, y la mami de Jimin sobre todo, que no le gustan las cámaras, porque ninguna señora que han mostrado en redes sociales es la mamá de Jimin, sé por qué se los digo. Lo mismo con la mamá de Jungkook, ver a la señora trabajar en la cafetería en el cumpleaños de Jimin, como miraba y les hacía cariño a cada foto que había de él, que ella y la mamá de Jimin no se separaban en la cafetería, conversaban y reían juntas. La mamá de Jungkook lo quiere mucho, ahí entendí el te amo Jimin y cómo quería saber de él cuando llamó a Jungkook. Pero que las taekacas utilicen a la señora para validar un chip que no existe y diciendo cosas como esta, el taekwondo es real. No es fanservice como quieren hacer creer. Además JK no se atrevería a hacer algo que no está bien teniendo en el público a sus padres y lo hace con Taeyeon porque él pertenece a la familia de JK. Jungkook no hizo nada fuera de lo común en el escenario, porque decir hacer algo que no está bien, hace pensar que se besó ahí. Son graciosas las taekacas.
Esta gente no tiene idea cómo la cultura del fanservice en el mundo del K-pop está muy normalizada, y los espectadores saben perfectamente que los artistas lo hacen para entretener a la audiencia, y no es algo malo. Ejemplo, en Latinoamérica, los cantantes preguntan a mujeres solteras, o suben a fans para cantarles, en fin, es una manera de entretener. A lo que voy, los padres de BTS saben perfectamente lo que es un concierto de K-pop. En los días 1 y 2 del concierto estuvieron familiares tanto de Jimin y Jungkook. La diferencia de un día y otro es que el segundo día se transmitía en cines, y había que entretener a esa audiencia. Aunque si me preguntan a mí, y lo he explicado en múltiples ocasiones, es que esas interacciones no son absolutamente nada, son las personas que le dan carácter de romántico cuando no lo tiene. Las personas creen, como dije en uno de mis videos, que un concierto es un reality show. Como circulan videos de supuestas jikukas diciendo que Jimin se vengó de Jungkook al abrazar a Nam en el concierto o que lo ignoró, cuando ninguna de esas cosas pasó, creen que Jimin o Jungkook están pensando en su relación día y noche. En un concierto te concentras, sientes emociones. Jungkook y Jimin tuvieron interacciones en el segundo concierto, pero no ensayadas o fabricadas, fueron espontáneas, casi en silencio e imperceptibles, si no fuera por las fancams. ¿Ven la diferencia? Pero bueno, cada quien crea lo que quiera, pero no me termina de sorprender la inmadurez de algunas jikukas, que se perciben bien adultas, escribiendo como chiquillas, sin capacidad de análisis. Me pregunto si serán así de tóxicas con las personas que las rodean. Muy preocupante. Y como las taelocas, siempre quedando en ridículo, se creyeron completamente un supuesto testimonio de una cita taekoke en Las Vegas. Cuando me pasaron el relato, me reí mucho y no le tomé importancia por las inconsecuencias. Y por eso no toqué el tema. Pero escaló más allá y muchas comenzaron a creer esto sin sentido. Con solo leer esta parte te das cuenta que el relato es totalmente falso, no vi nada inusual entre ellos, pero sí los noté tomados de la mano varias veces. Recuerdo haber pensado, vaya, deben ser muy buenos amigos. Sin embargo, más tarde, Jungkook rodeó la cintura de Taeyong con un brazo y le susurró algo mientras Taeyong se reía. Me pareció un poco intrigante. Ha habido muchos rumores, pero nunca se ha confirmado nada. Jungkook parece ser muy cariñoso con Taeyong. Toda esta situación era en Las Vegas, apodada la ciudad que nunca duerme. Mira que solo ella los vio, cuando estuvo lleno de ARMYs esa semana por los conciertos. Pero como siempre, las mentiras avanzan más allá. Sacaron unas fotos, supuestamente Tae y Jungkook, que con solo mirarlas se notaban que eran editadas. Sobre todo esta, donde se ve al fondo como un mar, cuando Las Vegas no tiene algo así, es zona desértica, solo tiene una fuente de agua, que no guarda relación con lo que se muestra en la foto, ni siquiera para mentir son buenas. Yo creo que todas estas mentiras insostenibles, hizo que la mujer que inició el rumor subiera a las historias de Instagram aclarando que todo era falso, escribiendo que iba a desactivar su cuenta y bla bla bla, y su mejor excusa fue la siguiente, para contextualizar. Todo esto fue un experimento social, una prueba. Y muchos de ustedes fallaron. Se creen las cosas con demasiada facilidad. Al igual que se creyeron esto, también se creen cada foto o rumor que aparece sobre BTS. Experimento social. Pero adivinen, sí, las taekakas dijeron que la empresa obligó a la tipa que dijera eso, sosteniendo que la cita sí existió. Las taekakas no se cansan de quedar en ridículo, siguen forzando algo que no existe, como editar esta parte diciendo que Jungkook le tiró un beso a Tae, cuando estaba cantando What You Need to Win. Y para la máxima desesperación nuevamente ocupando el Jeonmin, porque creen que utilizando ese chip, mantienen a Jimin lejos de Jungkook, así funcionan sus cabezas. Cuando el mismo Jimin dijo en el live con Jungkook que no veía a Suga desde que llegaron a Corea. Imagínate viviendo cerca. Si el Taekook no es real, menos el Jeonmin. Pero como el karma es tan sabroso y se cocina muy pero muy bien. Salió la otra parte de la entrevista para un medio japonés, ¿recuerdan? Cuando las taekakas comenzaron a decir que Jungkook estaba incómodo con la respuesta de Jimin, cuando Jungkook le preguntó qué era lo imprescindible llevar en una gira y Jimin dijo prácticamente que él ocupaba lo que llevaba Jungkook. Como no soportaron esa respuesta porque demuestra la unión y confianza que tienen. Como dije,
Comenzaron con eso de que Jimin hacía fanservice y que Jungkook estaba incómodo cuando nunca fue. Así, bueno, salió la otra parte de la entrevista. Nam preguntó, si tuvieras que describir el futuro de BTS en una sola palabra. Ahí Tae se le acerca a Jungkook y le dice 33. Jungkook se echa para atrás y diciéndole repetidamente no. Ahí se veía incómodo porque se sintió invadido en su espacio personal. Y dijo que la respuesta para el futuro de BTS es Army Rang, un juego de palabras Army y Arirang. Después dijo que no se necesita explicación a eso, mirando a Jimin, y este muy coqueto lo mira. Está la teoría que Jungkook cuando nombra a Army, quiere decir que es Jimin, y si es cierto esto, Jungkook contestó que el futuro de BTS, o sea de él también es Jimin. Mira qué teoría más linda y romántica. Con este video quedó demostrado que el karma llega a esa gente que actúa muy mal, y se vio realmente cómo es la incomodidad de Jungkook. Y lo vuelvo a repetir, con esto queda en evidencia, una vez más, que Tae y Jungkook son buenos amigos de trabajo, y el trabajo sobre el escenario es el show que pide el espectáculo. Se puede ver en el último episodio donde se vio el ensayo de 2.0 y Hooligan, Jungkook y Tae, ensayando con escasas interacciones, o donde Tae levanta bruscamente, como amigos, a Jungkook y acá, Tae agarrando firmemente la mano de Jin, pero agarró la manga de Jungkook. ¿Qué extraño? Si supuestamente son novios, ¿ven? Como les digo, Tae y Jungkook son amigos, claro está, pero hay límites y eso no tiene nada de negativo, porque las amistades hay esa clase de límites y se nota demasiado. En ese ensayo, también llevaban las chaquetas que tanto presumieron las tecacas que eran de pareja, que Hobi solo se las regaló al Taekook. Al otro día, Jin también andaba con esa chaqueta, lo que me hace pensar que Hobi le regaló a todos una chaqueta, o que simplemente las llevó para que Tae y Jungkook se sacaron esa foto para promocionar la marca. Y una vez más el límite, Jungkook y Tae no estaban de las manos, Tae y Jungkook amigos de trabajo forever. Ahora ya lo sabes. Les quiero mostrar que llegó mi álbum Arirang. Como lo compré en preventa, me tocó la photocard y llavero de mi Jimin precioso. El álbum es muy bonito, trae un libro de fotos, photocards de los 7. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hermoso todo. Vamos a aclarar algunas dudas que surgieron del live de Jimin y Jungkook. Primero, mucha gente pensó que ellos habían dicho, este es nuestro tercer aniversario, pero fue un error de traducción automática. Lo que realmente dijeron, este es nuestro 13 aniversario, Jungkook estaba confundido con la edad coreana y pensaba que cumplían 14 años. 우리 14주년이지? 13주년입니다. 3주년이요? 예. Otra duda que surgió en donde hicieron el live, se veía tal vez muy rústico, para ser un hotel, que algunas personas pensaron que podría ser una casa, pero no, es un hotel, llamado Park Hyatt Busan. Podemos ver donde ellos hicieron el live, las cortinas, ventanas y lámparas son las mismas. Los muebles que se veían también. Solo cambió la mesa, porque el staff les preparó todo antes de irse, y los dejaron solos. Despejadas esas dudas, pudimos ver la complicidad de ellos dos en ese live, incluso en un momento olvidando que estaban frente a las fans, porque así son ellos, nada planeado, todo lo que vemos surge en el momento. En esta parte, Jungkook estaba arreglando la cámara y Jimin le dice está bien, no pasa nada si apareces más, y Jungkook le dice, no digas eso. Mientras Jungkook esté al lado de Jimin, siempre él lo enfocará como lo más importante, incluso en el escenario, cuando no estaba contemplado, Jungkook agarró el dron para filmar a Jimin y quedó como algo dentro del show.
Para que vean algunas jiministas que hablan de más diciendo que Jungkook envidia a Jimin, esa es la prueba fehaciente que no es así. Solo una anti de Jungkook puede pensar que él envidiaría a Jimin. Jungkook estuvo muy activo en Instagram, cambió su foto por el personaje David Martínez del anime Cyberpunk, Edgerunners. Y en las recomendaciones de música cambió la foto por Lucy, también de la misma serie, le gusta mucho ese anime. Una Jikuka hizo esta linda y divertida comparación. El 18 de junio, Jungkook también subió una historia en Instagram mostrando su nueva adquisición, una moto. Se nota que está feliz, ahí también queda descartado que andaba por otro país. Y como estuvo activo, el sábado subió esta historia en Instagram, con muchos perfumes Chanel, y escribió: de alguna manera me siento bien. Al parecer grabó algo para la marca, y tarde en Corea. Subió un karaoke y muchas dicen escuchar a Jimin. ¿Qué dicen ustedes? Todo puede ser, porque ahora se reveló una visita de ambos en el 2024 a un restaurante en Busan. El dueño no les pidió autógrafos, solo puso que ambos habían ido a comer. Muchos pensaron que podría ser aquella vez el 23 de diciembre de 2024 cuando salieron los autógrafos de ambos, cuando fueron a comer, pero no, es diferente. Ya el 2 de diciembre estaba puesta la foto de su visita. Se especula que puede ser entre septiembre y noviembre de 2024, en uno de sus permisos militares. Esto es muy bonito, si te pones a pensar que ambos haciendo juntos el servicio militar, salgan de permiso también juntos y además yendo a comer a su ciudad, que quedaba bastante lejos de su base militar. Ellos son tan unidos y siempre están juntos. Muchos no creen porque no publican, no los ven, porque saben hacer muy bien las cosas, porque quieren privacidad y así, como esa visita a ese restaurante. Hay muchos más por ahí, aunque a algunos les cueste creerlo, ellos realmente son inseparables. Desde entonces ya no hubo final, porque tú conoces mi corazón. Aun cuando callo escuchas mi voz, y aunque el tiempo nos quiera apartar, nuestros corazones están unidos. Tú eres yo soy tú, como dos estrellas bajo la misma luz, conectamos sin necesidad. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.